Ok, pues bueno, vamos a dar inicio a la sexta sesión del curso, Teorías de la Significación. Veo que, aunque son como 20 personas en lista, pues bueno, creo que se van reduciendo poco a poco por voluntad propia. Y pues ya estamos pasando más del 50% del curso. Hemos llegado a la parte en donde vamos a tener dos clases para reflexionar algunas visiones del estructuralismo ya contemporáneo, siglo XX, segunda mitad del siglo XX en su mayoría, aunque en esta sesión, bueno, vamos a platicar más o menos desde dónde vienen el origen de algunos términos como denotación, connotación, metasemiótica, funciones, funtivos, etcétera, ¿no? Para eso, pues vamos a ver la parte de Louis Gensler. Vamos aquí a ubicar cuál fue la importancia de este semiólogo, que en cierta medida pues, es la continuación de Ferdinand de Saussure. Hace más específicos los términos de significado y significante dentro de otra acepción. Vamos a ver que con él hay muchos otros términos que se derivan desde la postura de Saussure, pero los rebautiza, les da otra acepción más analítica, y él va a ser la parte nodal para llegar a Roland Barthes. Roland Barthes va a retomar mucho de él. En la segunda parte de esta sesión, pues vamos a hablar un poquito de Roland Barthes y ubicando que sin salirnos de los conceptos de Gensler, vamos a trabajar también con una organización de lo que son las figuras retóricas y que dentro de ese aporte podremos ir viendo que la utilidad de la retórica dentro de la perspectiva semiótica se puede vertir sobre todo al campo visual, a la parte publicitaria, etc. Por ahí, en muchos sentidos, como que Roland Barthes llega a ser como un autor favorito, un autor bastante asequible para comenzar la lectura de lo que es la semiología. El propio Roland Barthes, pues bueno, será también uno de los recopiladores dentro de la postura contemporánea de lo que es la semiología y sus alcances, ¿no? Veremos que cada autor ha tenido sus dimensiones, pues con la visión de la lógica. En el caso de Morris veíamos que era una metaciencia, el órgano de las ciencias. Para Saussure era como una perspectiva desde la psicología social. En estos campos, bueno, vamos a ver que se ubica más dentro de una postura translingüística. El mismo Roland Barthes va a decir que la semiología va a tener cierto límite y cierto fin, pero vamos a irlo comentando. Bueno, no quiero ahondar mucho sobre la biografía de Gensler, pero en general se trata de un filólogo de Copenhague que de algún modo se enfoca al estudio lingüístico. En cierto punto, ¿no? Hace lo que se llama lingüística comparada con las lenguas indoeuropeas, y su trascendencia va más allá de la parte filológica, sino que trasciende a la parte lingüística, y junto con Udall forma lo que se llama el Círculo Lingüístico de Copenhague. Por ahí en algún momento habrán escuchado de él en teorías del discurso, cuando se forman los diversos círculos, etcétera, ¿no? De él, lo que vamos a revisar aquí son algunos puntos de los pregolegómenos de una teoría del lenguaje, que es un libro del 43, y que de algún modo serán como una parte fundamental para ir entendiendo la perspectiva analítica de la semiología estructural. Vamos a ver, por ejemplo, una comparativa. No sé si se llega a ver muy bien el cuadro, ¿no? Se ve un poquito borroso, pero si no lo voy a ir leyendo. En Saussure, pues nos había heredado términos como lengua y habla. En el caso de James, los va a retomar como esquema y uso o texto uso.
En la cuestión del paradigma y el sintagma, ¿no? O relación asociativa y sintagmática, pues bueno, ahí lo que va a ir determinando James es lo que es sistema y proceso, ¿no? Un sistema como una función o posibilidad, ¿no? De sistema, ¿no? Y otra que se va a enfocar a lo que es un proceso como un texto ya escrito. Hay otros términos, ¿no? Estos los puse como colofón, fonema, para James será cenema, morfema, plexema, fonología, fonemático, etcétera. No hay, bueno, relación sintagmática, si entendemos bien una relación sintagmática es lo que hace que conectemos una palabra, ¿no? Un enunciado, ¿no? El perro come croquetas, que tenga una relación el artículo con el sustantivo, con el verbo. Eso le va a llamar función. De alguna manera es que se mezcla mucho con las matemáticas, ¿no? En una visión muy como de teoría del conjunto, ¿no? De una parte determina la parte que está determinada, en determinadas corchetes, ¿no? Entonces, más o menos, si yo pongo el artículo él, a fuerzas voy a tener que plantear un masculino y una determinación en términos de singular, ¿no? Entonces, eso va a determinar el conjunto, ¿no? O sea, con cómo ubicamos una palabra va a tener conexiones específicas con otros, ¿no? Los elementos, pues es lo que le va a llamar los puntivos, que es como la parte o la partícula de la palabra que hace que peguen con otras. Otras van a ser los elementos, bueno, el taxema, ¿no? Los rasgos distintivos, etcétera, ¿no? Eso, digamos que para un especialista en lingüística, pues sí es, pues digamos, es importante saberlo, no sé si al grado de memorizarlo, pero sirve en términos de que podamos aplicarlo al objeto de estudio, ¿no? Entonces, realmente lo que va a hacer Gensler en el texto de los pregolegómenos está como muy sintetizado la lectura y de Bigot que hicieron. Lo que le interesa a Gensler es que cuando nosotros nos comunicamos, tratamos de entender las formas, ¿no? De las palabras, no la sustancia en cierta manera. O sea, lo veíamos con las categorías de Peirce o las categorías de Aristóteles, ¿no? Lo que aparentan las palabras es lo que escuchamos y de alguna manera lo captamos como significante, ¿no? Entonces, yo no sé qué es lo que está pensando la otra persona cuando me dice la casa, ¿no? Puede ser su casa, la casa de su vecino, etcétera, ¿no? Pero la forma es lo que llega primero, ¿no? Entonces, en ese sentido, Diebler va a llamar glosemática al estudio de lo que es la glosa, ¿no? Una descripción que en cierta manera él le llamaría como una especie de álgebra del lenguaje. La glosa es una manera de ubicar ese proceso como de forma, ¿no? En cuál se fundamentan pues, los valores significantes. En este sentido, ¿no? Pues va a ir profundizando en estas características del lenguaje y entonces va a ser también una reflexión científica, incluso epistemológica, ¿no? Va a usar a lo largo de su texto pues muchos elementos de Saussure, paradigma, sintagma, dicotomías, ¿no? En esa parte como que puede llegar a ser incluso más sencillo que leer a Peirce, esa parte, ¿no? Porque Peirce es como más lógico, a veces metafísico. En este caso es como más, por así decirlo, más objetual en la parte de las palabras. O sea, las palabras las puedes ver. En el caso de la pragmática, el pensamiento no. O sea, el pensamiento lo tienes que relacionar con cosas, ¿no? Aquí, una de las máximas para diferenciar la pragmática y el estructuralismo es que la pragmática estudia el pensamiento y el estructuralismo estudia el discurso. No quiere decir que si estudia el discurso no puede estudiar el pensamiento. Incluso el mismo Foucault, cuando habla del discurso del poder o del discurso de X cosa, a veces está refiriendo como una cuestión de pensamiento, ¿no? Cuando hablamos de discurso también tiene esa metáfora, ¿no? Una forma de pensar.
Podemos pensar el discurso, por ejemplo, el discurso del presidente que está en una hoja, etcétera, pero hay como una metasemiótica en ese discurso, ¿no? ¿Qué es la profundidad de esa idea, ¿no? Lo que vamos a ver aquí es como los rasgos aparentes primero, y luego va a dar la vuelta, ¿no? Cuando habla de la parte metasemiótica este autor. Entonces aquí va a usar dos palabras comunes, que va a ser la expresión y el contenido, así como la forma y la sustancia. Ahorita los vamos a ir profundizando, pero vamos a ir viendo esta parte epistemológica que señala, ¿no? Habla de una metodología donde tiene que ver con casi cualquier objeto de estudio, ¿no? En donde cuando analizamos el lenguaje, lo que hacemos es como seccionar el lenguaje, ¿no? Cómo habla una persona. Lo que haces con el lenguaje es determinar, bueno, acabas de decir algo, y bueno, eso que dijiste a lo mejor lo grabé, lo escribí, etcétera, ¿no? Lo tuve que, de cierta manera, pues escuchar, ¿no? Pues, como una parte de la observación en términos de metodología, ¿no? Lo escuchaste, ¿no? Entonces hay una profundidad ahí empírica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando nos dicen, ¿has visto esta película? No, ni la vayas a ver, ¿no? Es malísima, ¿no? Pero ¿cómo voy a juzgar algo que no he conocido? Entonces, hay veces, sí, dime. Pues es que por eso también se dice como que las manos, por esta, pues como que no puede ser como la falta de profundidad, porque para si alguien es un pues sí, no sabemos qué puede estar hablando, pero para algunas cosas se pueden hacer como malas sentidos. Sí, o sea, de hecho, me dicen, por ejemplo, los amigos que han estudiado alemán, que el alemán a veces tiende a ser muy específico, ¿no? O sea, hacen una estructura aglutinante en las palabras, ¿no? Por decirlo de alguna manera, donde si yo digo, la mesa que está aquí en la facultad, etcétera, y si me falta una sección, como que no se va a entender. Entonces, o sea, de ahí viene como una profundidad como muy interesante con el alemán, porque no es gratuito que las escuelas de filosofía luego, una de las grandes escuelas de filosofía, pues, han sido Alemania, ¿no? Digo, a Grecia, o sea, cada quien tiene sus escuelas, ¿no? Pero en el alemán es muy específico, y de hecho, si en algún momento llegan a convivir con un alemán que está aprendiendo español, les va a decir, oye, ¿ya acabaste tu frase? Y ok, entonces ya puede como que seccionar la parte que tú dijiste. Aquí en el español adivinamos mucho, ¿no? De hecho, nos pásame aquello al lado de la otra cosa. Ajá, sí, o sea, nuestras mamás le atinan, ¿no? Juan, Pedro, Jorge, Armando, eh, en algunas, si tú estás ahí en contexto, pues le entiendes, ¿no? A nivel escrito, recordábamos que en lo escrito a veces nada más tenemos una bala. Es que el español también es único, por eso es de la segunda, tercera lengua más difícil de aprender bien, o sea, de ser nativo, porque esto de la retórica que, o sea, sí, o sea, la retórica, pues, Sí, claro, o sea, de algún modo, tiene esta particularidad. Por ahí hay una canción que se llama Qué difícil es hablar el español. Búscanla por ahí en YouTube, porque además muchas de las palabras que nosotros usamos no siempre son lógicas, ¿no? O sea, incluso desde niño, ¿no? En la conjugación de los verbos, el yo no sabo. O sea, el yo no sabo es muy lógico, ¿no? O sea, tiene una particularidad dentro de la aplicación de los verbos, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, sí tiene como esta dimensión muy particular el español. Entonces, de algún modo, pues, vemos que, bueno, digo, cada lengua tendrá sus falsos amigos, ¿no? O sea, algo que se habla mucho en los idiomas, de que algo que es, por ejemplo, en el inglés, ¿no? El buttercup, ¿no? Que es un botón, ¿no? Pero si analizas la palabra, pues es como copa de manteca o no sé, ¿no? ¿no? O sea, es como algo raro, son falsos amigos que, aunque seas muy lógico, no va a tener el sentido idóneo, ¿no? Entonces, dentro de esa perspectiva, ¿no? Vamos aplicando que hay un carácter donde nosotros tenemos que seccionar qué es lo que se dice y qué es lo que se va a estudiar.
Si yo ya delimito bien, hago mi carácter empírico, ¿no? Desde cierta manera una inducción dentro del campo, ¿no? Pero cuando yo ya determino del conjunto universo, ¿no? Una parte adentro, entonces esto ya puedo determinar que ahí yo voy a analizar o hacer un desmembramiento de las cosas como si fuera un carácter deductivo. ¿Cuáles son las regularidades en ese campo? ¿Cuáles son las regularidades en una misma película, por ejemplo? O sea, ¿cuáles son los patrones distintivos que tiene una película? ¿O cuáles son los patrones distintivos al leer una novela? Y ahí nos vamos a dar cuenta que hasta, bueno, ahí ya pensando en las teorías de Edgar Morin, en las teorías de la complejidad, hay un relativo orden, ¿no? O sea, como que hay cierto número de uso de palabras que se van a repetir y ahí estás en gráficas, ¿no? De cuál es la característica particular en ese conjunto. Para el James, pues, ya que yo tengo ubicado esa parte inductiva y luego la deductiva, puedo señalar cuáles son las categorías que me van a permitir analizar ese elemento. Y lo hacemos en cualquier estudio. O sea, si yo voy a estudiar, por ejemplo, cómo está funcionando la economía, pues obviamente debo de tener como que un antecedente, ¿no? Muchas veces se van con Adam Smith, o Carlos Marx, o etcétera, ¿no? Es lo que le llamamos un marco teórico como postulado base, que no son leyes, ¿no? Sino es una forma de acercamiento al conocimiento. Ahí es donde no podríamos decir exactamente que esta reducción muy básica de lo deductivo como de lo general a lo particular y de lo particular a lo general, porque muchas veces el conocimiento humano desde dónde partió, ¿no? Desde dónde parte una persona para decir que todos los seres humanos son mortales. O sea, es una recurrencia, sí, pero fue a partir de la observación. O sea, ahí es como surge más o menos como el conocimiento. O sea, como que hay un postulado base donde dices, ¿dónde salió? Entonces ahí es donde habría una contradicción lógica para enumerar, porque pues, a lo mejor puedes encontrar una persona que a lo mejor no sea mortal en términos lógicos, ¿no? Que eso ahí llegaremos a la postura falsacionista, ¿no? De los analíticos de la primera mitad del siglo XX, Russell. Como que en el pensamiento, pero tiene un término específico. Pero que justamente por limitar este marco teórico a solamente como que una visión de, pues tanto del discurso y del conocimiento, ¿no? Porque como decíamos en otra clase de que, pues, por malos entendidos en las palabras, pues como que se puede llegar a conflictos de un pensamiento marxista. Claro. O sea, es gracias al enunciado cómo lo compongas, ¿no? Lo que dice Mauricio Buchot en la parte analógica, de cómo construyes el enunciado va a tener un sentido determinado, ¿no? La poesía, por ejemplo, ¿no? Pero también puede determinar los aspectos ajenos, ¿no? O sea, culturalmente hablando, no es lo mismo. O sea, nos podrían decir algo un extranjero y para él tiene un sentido particular, y para nosotros como mexicanos tiene como un sentido diferente. Claro, la comida. Pasa mucho, porque por ejemplo yo tengo una amiga que es venezolana y para ella es como en los insultos, sus insultos a veces son como, o sea, no les encuentro un sentido tan fuerte, porque no sé, si quieres decirle a alguien que es muy chismoso o demasiado introvertido, le dicen sapo. Entonces de repente como que, o sea, para mí no llega a tener como este sentido, pero para ellos sí. O sea, como para ellos es algo muchísimo más fuerte de lo que para nosotros. Ajá. Claro. Sí, o sea, los insultos, las groserías, incluso los piropos deben tener una relación conforme a los hablantes que lo utilizan. O sea, es una especie. O sea, por ejemplo, es que hice un estudio para otra materia acerca del algoritmización social del intelecto. O sea, y es que es increíble cómo pueden mezclar como que la retórica, porque sí tienen su parte retórica, son muy exquisitos analíticamente y teóricamente, y pues sí, para esas personas, pues yo tal vez no entendí lo que me dijeron, pero ellos están riendo, ¿no?
Entonces, pues también ahí cumple como que meramente la función social. Ahí llegamos a los códigos. Ahí llegamos a la frase de "me falta barrio". Me faltó barrio, ya te las sábanas, ¿no? ¿No? O sea, es que realmente es la parte interesante donde la parte lingüística, viene ahí una parte pragmática, donde quiénes son los usuarios del lenguaje. En esos términos, la gran dificultad para el estructuralismo es que secciona en tiempo y espacio definido, o sea, no ve la transformación. O sea, lo que estudiaríamos en un punto determinado es cómo se habla aquí en una idea de presente, ¿no? Presente. Nada más, es como si cortara a la mitad todo, o sea, ya no se entendería como que tiene todo y generaría como que muchos conflictos. O sea, tal vez como que para determinar los puntos de estudio sí está bien. Es como, pero para un análisis como que más como una etnografía o cosas así, pues no sería posible pensar esta parte estructuralista. Tal vez para el marco teórico, pero no como para métodos de investigación. Es que de ahí parte, ¿no? Es que es un balance. O sea, ¿qué es lo que pasa aquí? Si yo quiero estudiar la parte de la evolución, ¿no? De una lengua, ¿no? Pues obviamente aún así tendrías que seccionar en tal comunidad y estar ahí un rato en campo, ¿no? Que muchas veces se hace, estar ahí como 1, 2, 3 años, ¿no? Depende de cuánto dure la investigación, y a ver qué te dicen, ¿no? De cómo hablaban antes, etcétera. La parte de seccionar en un tiempo determinado, o sea, tiene ventajas y desventajas porque pierdes mucha información. La cuestión de seccionar es que delimitas. La delimitación te permite llegar como que a una particularidad, por eso ¿no? Hay muchas veces una animación de cuando llegas al posgrado, del círculo de conocimiento apenas llegas a ser un puntito al final en un punto determinado donde cierra el círculo, etcétera, como que das una apertura, pero no necesariamente estás descubriendo algo nuevo. O sea, sobre todo en área social, que ahí además de que ahí no podemos nosotros experimentar en términos, pues obviamente científicos, ¿no? Por eso, aunque en la parte lingüística, lo que hace precisamente la parte lingüística es que nosotros estaríamos tratando, ¿no? De determinar que si yo analizo un discurso escrito que se dijo en tal lugar, etcétera, sí puedo seccionarlo, un libro, ¿no? En ese sentido, como discurso. Ahí se quedó como materializado. O una película. La película, por ejemplo, es lo que les decía en algún momento cuando veíamos la parte de hermenéutica, que una película, pues, por ejemplo, me interesa analizar las partes de la película, cómo está conformada, etcétera. Eso me puede llevar precisamente, no necesariamente a la parte lingüística, ¿no? Sino para entender cómo está pensando el ser humano, la parte cognitiva, ¿no? O sea, como una parte más universalista, que así funciona, ¿no? En X películas, y es como una manera, y eso lo han estudiado más los psicólogos, cuando es más o menos pertinente que un niño a veces pueda entender una película, ¿no? La parte como más visual, ¿no? La parte de de hecho, la mayoría de los dibujos que se hacen para niños pues, son muy sintéticos, de hecho, no es gratuito que, aunque ahora se le llama mucho el minimalismo, ¿no? En la animación, realmente, para los niños es más sencillo, ¿no? En términos, porque no es tan complejo, ¿no? Pero eso es nada, ¿no? Es contraproducente, yo considero, porque ha habido como que esta decadencia de, pues sí, antes todo eso era a mano, o sea, todas las fotografías de las películas y todo eso, animadas eran hechas a mano y revisaron una piedra. Entonces, pues ahorita que ya con todo lo puedes hacer con la computadora, pues no le puedes meter ese detalle Sí. humano y bonito, y por eso las caricaturas son más simples tanto en humor como pues visualmente hablando, ¿no? Claro, o sea, hay una dimensión en donde nosotros, es que eso es más como semiología de la visión, ¿no? O de la parte de los procesos neuromotores, etcétera, donde, bueno, más bien en los procesos neurocognitivos, ¿no? Que van avanzando en las teorías de Piaget, ¿no? Donde uno va absorbiendo más o menos cierto tipo de información, porque o sea, es que hay más bien son teorías, ¿no? O sea, y la otra parte es la dimensión de los artistas, ¿no? El artista, pues, o sea, porque la realidad no la vemos como un cuadro de Picasso, ¿no? Así
sintético, ¿no? La realidad es compleja, ¿no? Y las formas son dadas de determinada forma, ¿no? Sin embargo, sí hay patrones, ¿no? En la naturaleza que nos ayudan muchas veces como a correlacionar cierto tipo de síntesis, ¿no? Cuando vayan en imagen y discurso audiovisual, van a revisar, por ejemplo, la serie Fibonacci, que es este número de oro, ¿no? Con el cual se hace la sección áurea, pero que está en la naturaleza, ¿no? O sea, los árboles, la mayor parte de las estructuras de los árboles pues, tiene una estructura en donde se va dividiendo, ¿no? 1, 2, 3, 5, ¿no? 8, ¿no? Es la ramificación, ¿no? Más o menos son un patrón más o menos constante, ¿no? No es exacto, ¿no? O sea, puede haber que haya divergencias, pero casi llevan un patrón más o menos similar. Igual, ¿no? O sea, esas son como las medidas como de exactitud, ¿no? Cuando un niño, pues obviamente, percibe ese tipo de estructuras, pues, lo sintetiza, ¿no? Los niños, por ejemplo, dicen, mira, ahí va un miau miau y ahí va un guau guau. O sea, sintetiza toda una naturaleza en ciertos términos. Y eso es lo importante para nosotros en términos univocistas. Es decir, ya encontró cuál es la clase, ¿no? Y ya ubica las subclases, ¿no? En determinar que el guau guau tiene ciertas características, ¿no? Aunque, o sea, dices, ¿cómo puede hacerle, no? Si tiene 4 patas, tiene un hocico, ¿no? Pero puede determinar que las formas, a lo mejor en ciertas características, ya son muy específicas. O sea, hay como todo un proceso atrás, pero el cuello de botella es lingüístico. Entonces ahí es donde salimos, ¿no? Donde dices, ya está haciendo el proceso de los datos, ¿no? De hecho, aquí cuando vemos esta parte como de proceso, en términos de sintagma, pues se parece como precisamente ya está compilando, como cuando los que hayan hecho alguna parte de programación, está compilando todo lo que yo escribí, lo está procesando. Entonces, o sea, porque justamente existen ese tipo de sistemas porque nosotros hemos tratado como verificar la capacidad de los algoritmos de unir esos patrones, que en este caso existen ese lenguaje, los sintagmas y todo eso, pero o sea, como que para estudiarlo siento que es más complicado porque no, a veces como que nos centramos mucho justamente por el uso mismo del lenguaje. Ahí ya estaríamos llegando a la parte retórica, porque no somos robots y no tomamos literalmente todo, sino que nuevamente la forma tiene que ser analizada en relación de cómo se construyó. Volvemos a la misma, ahí es la parte, por eso es la parte analógica, ¿no? Dentro de la hermenéutica, ¿no? Una hermenéutica analógica en donde yo debo de ubicar cuáles son las oraciones que la unidad mínima de sentido. Y la unidad mínima de sentido en la lingüística, pues es la frase, ¿no? O sea, por ejemplo, nadie puede decir el perro y eso no te comunica nada, ¿no? Nada más enuncias algo. Dime. Y va tomando coherencia, o sea, va tomando la coherencia del lenguaje, de lo cultural, y va como desglosándose y se puede ir avanzando como en los números de Fibonacci, que va empezando de uno, va uniendo, y conforme va uniendo se va haciendo más grande. Sí, bueno, ahí las teorías de la complejidad pues parten de esto, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es de todo el conjunto, ¿cuál es el patrón? ¿No? Y que eso es incluso cuando vean o han visto en teorías de la comunicación, precisamente esta parte de la entropía o Luhmann, etcétera, lo que se plantea es precisamente cuál es el patrón, ¿no? El del sistema. Y otra de las cosas por ahí, en términos analíticos, por ahí está la teoría de Berelson, que para hacer análisis de contenido, cuando ves una nota periodística, ¿cuántas veces repitió, por ejemplo, el nombre de AMLO? ¿No? ¿Cuál es la intención y cuál es la incidencia? ¿No? Porque eso va a repercutir en el lector, ¿no? En el discurso. Y ya todavía más complejo, que sería como análisis de contenido. El análisis de contenido comparado es lo que nos da pie a entender lo que es la agenda setting, ¿no? Que es la agenda de los medios, ¿no? Ya hay toda una estadística en donde todos los medios se abocaron a hablar de un tema, pero no de otro. Y ahí es donde dices, ya es como una macroestructura informativa, ¿no? Donde ya todos los elementos te dan una cultura del mensaje, de ese mismo mensaje. Entonces,
pero estamos partiendo precisamente de la unidad analítica, ¿no? En realidad tiene convergencia con todo esto, porque lo que nos está planteando Jensler es cuál va a ser tu campo de estudio en términos de palabras, de valores o de datos, ¿no? De hecho, el dato viene a ser un signo, ¿no? El dato es una especie de decir cómo se da un signo. Y aquí la parte analítica es cómo funciona en general el lenguaje, ¿no? El lenguaje es una gran pregunta que ya se ha tratado de buscar, ¿no? Desde varias perspectivas, la psicología, la antropología, y obviamente la lingüística va a tener obviamente su derrotero donde va a ver todo el conjunto de palabras, donde sin ser necesariamente un trabajo de campo, puede determinar cuál es la estructura o las funciones con las cuales pega otra palabra, ¿no? Bueno, aquí van a ver dos términos recurrentes, que es la función, que es las condiciones, ¿no? Que la función es la que satisface las condiciones de análisis entre clase y sus componentes, ¿no? Una clase puede ser un texto, ¿no? Y es a través de esa clase yo puedo decir que tiene un adjetivo, tiene un verbo, etcétera, ¿no? Y un funtivo es, bueno, aquí dice el término, tal como lo dice, un objeto que tiene función con otros objetos, ¿no? De él se dice que contrae una función. Ahí es donde decimos que un artículo tiene una particularidad de mezcla con un sustantivo y que es como los engranes, ¿no? Que con los cuales el rompecabezas se va a ir armando, ¿no? Y aquí, bueno, estos son unos ejemplos que señala Jensler, ¿no? Los tres principios de análisis en términos de cómo se unen las palabras o los textos, que es el valor de interdependencia, donde hay veces en que si pones una palabra a fuerzas vas a tener que usar otra, o un elemento del enunciado vas a tener otra, ¿no? Por ejemplo, para entendernos tenemos que hablar siempre con un sujeto y un predicado. O sea, no puedes comunicarte nada más con algo predicativo, aunque a veces el español trata de inferirlo, ¿no? Y eh, no sé, porque hay veces que el sujeto está implícito, ¿no? ¿No? Como trajiste las botanas, ¿no? Tú trajiste las botanas, ¿no? Entonces como que ahí hay, pero no puedes seguir las botanas, ¿no? Para decir qué me estás comunicando. Tienes que poner otra cosa para que funcione. Se usan diferentes elementos del lenguaje porque pues también pues uno puede entender si te dice pues la botana, los chetos, que es como y haces esto, ¿dónde están, no? Ah, pero ahí estás usando elementos paralingüísticos. Entonces ahí, o sea, si analizamos nada más verbalmente, o sea, si tiene una función, pero, y ahí, bueno, habría que ver una interdependencia entre dos lenguajes, ¿no? Porque la botana, ¿no? Entonces sí dices, o sea, ahí, pero si nada más estás hablando así por teléfono, pero aún así la intención de la voz, o sea, ahí es donde viene la complejidad del lenguaje, ¿no? Aquí. Precisamente, por ejemplo, si nos referimos a la botana, ha sucedido que hasta de manera escrita, o sea, cuando se tiene que preguntar, no se preguntan. Entonces, esas cuestiones las hemos luego normalizadas en este lenguaje que tiene propio. Y bueno, no, o sea, que yo creo que no es como lo correcto y que asumimos que ya podemos entender lo que la otra persona quiere tratar de decir. Claro. En realidad es, o sea, estás afirmando que estás preguntando, ¿no? Claro, sí, pues es que sintetizamos como que un lenguaje en un, ¿cómo se le llama? Dibujo, icono, no sé. Y es una gráfica, ¿no? Sí. Sí, ahí es donde llegamos a la retórica visual, porque es un elemento de síntesis, ¿no? La carita, ¿no? Una línea, ¿no? Pues obviamente va a tener como una especie de correspondencia que se intentó analizar mucho en los años 70. Incluso el proyecto Discovery, donde estuvo ahí, creo que Carl Sagan, ¿no? De que enviaron una nave, pues creo que hay un monito así, creo, ¿no? Que codifican, creo que el disco, porque metieron un disco láser o algo así, que en donde habían muchas voces del planeta, de las diversas culturas, ¿no? Pero también daban como figuras, ¿no? Y como para dar nada más fe que a ver si alguien lo entiende, ¿no?
Pero Bien. yo considero que eso también, bueno, a mi punto de vista, está, yo lo veo mal, porque terminamos malinterpretando los textos. El texto deja de ser lo que es un texto, solamente lo que está escrito, las no interpretación que le quieras dar de forma personal, no tienes por qué añadir con más situaciones y con científicos y mucho menos. Entonces se pierde la esencia de lo mismo solamente por todos los elementos que ya tenemos que le hemos ido sumando, ya sean alemanes, los emojis, lo demás, todos a un solo texto, que en realidad ya dice todo por sí solo. Solamente nosotros ya somos aquellos que interpretamos de una forma completamente diferente a lo que dice. Y eso es un gran error para mí, ¿no? El texto es lo que es y lo que dice. Ya transmite algo, no tenemos por qué ponerle algo más que se pueda llegar a. Pero es que sí es muy antiguo, ¿no? Sí, o sea, tú ya lo que estás llegando precisamente es a la discusión postestructural, ¿no? Porque dice, o sea, no es suficiente analizar un texto, incluso más con Paul Ricoeur, ¿no? Desde cuál es pues sí, la intención, y que eso se añade mucho a la parte hermenéutica, ¿no? De cuál era la intención del discurso, pero hay veces en que el lenguaje funciona así, o sea, no es en términos de cómo los usuarios lo manejen, pues obviamente va a tener variables que no están siempre cuantificadas. Y muchas veces en una esencia a lo mejor muy romántica, ¿no? Es decir, que bueno, si yo ya lo dije, ya no tengo que darle una doble explicación, pero muchas veces no es así, ¿no? Porque hay veces en que tienes que ser reiterativo, etcétera, ¿no? Lo que sí es que hay, lo que va tratar de sostener la teoría estructural es que con una serie de repeticiones, chance y en eso hay un porcentaje de que el mensaje más o menos tenga una cierta claridad. Eso es más como, por eso decía Gray más que fuera del texto no hay salvación. Si necesitas el contexto para entender el texto, es que realmente el texto no está bien construido. O sea, porque realmente el texto es un elemento más del contexto. O sea, la suma de elementos que tú lees son signos y eso hace contexto en sí. Contexto es la suma de signos, en realidad. Entonces ahí es donde muchas veces, ¿no? Cuando hablamos de diría Levi-Strauss, de una eficacia simbólica, es cuando a base de reiteración, a base de elementos que estás retomando, así como si fuera una receta gastronómica que le pones el mismo ingrediente, pues ya sabes que tiene esto, ¿no? Pero bueno, en ese sentido es como más o menos, el lenguaje pues, tiende a ser una complejidad, ¿no? Que es precisamente todo el curso que llevaron, ¿no? De lenguaje, cultura y poder, pues realmente es que se pierde mucho de esta parte, ¿no? Bueno, vamos a ir adelantando toda esta parte, precisamente porque creo que ya están con la parte retórica. Nada más quiero ver esta parte de la dimensión de interdependencia, ¿no? Es toda esta forma, esto es muy analítico, ¿no? Dentro de la parte lingüística, cuando hay elementos de interdependencia, ¿no? Si no hay uno, no hay otro, si hay determinaciones que uno determina al otro, y hay constelación donde puedes usar uno y otro, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de proceso hablamos del sintagma, ¿no? Y cuando hablamos del sistema hablamos del paradigma, de las opciones que están como en el menú. Cuando veo el proceso, pues es en línea horizontal. Entonces ahí en un proceso de interdependencia de solidaridad siempre es plantear sujeto y predicado, ¿no? O sea, se debe de entender así. Cuando es en el sistema, pues es cuando hablamos de antónimos, ¿no? Si hay una palabra, ¿no? Debe tener su contrario, ¿no? Que ahorita, pues por ejemplo, en la parte del género, ¿no? Pues ahí hay lo que tendríamos que decir. Siempre va a ser, sin meterme en una discusión de género, ¿no? Más que nada, si yo digo hombre, a lo mejor se va a oponer al concepto mujer o a ley. O sea, esos están opuestos a lo que es hombre, ¿no? Si yo digo mujer, va a estar opuesto a la parte de mujer y ella, ¿no? Y si digo ella, ¿no? Estaría opuesto binariamente, ¿no?
a la dimensión de todo el conjunto que no es. O sea, si yo digo mesa, es una no silla, ¿no? Entonces hay una dimensión donde ahí se tendría que plantear, o sea, porque el pensamiento funciona así, o sea, son sistemas de oposición. O sea, no es ¿cómo decirlo? Siempre va a estar en esa balanza, ¿no? O sea, el pensamiento desde este punto de vista sería dicotómico, ¿no? O sea, no es la suma de los opuestos frente a lo que estoy nombrando, ¿no? Entonces ahí en la parte del sistema es, yo escogí ¿no? Yo escogí ser ella, ¿no? Pero se opone precisamente a las categorías de mujer y hombre. O sea, binariamente sigue funcionando así, ¿no? O sea, en términos analíticos, ¿no? No en términos de discusión ideológica, ¿no? Igual, ¿no? Blanco y negro, o sea, a lo mejor como términos opuestos, ¿no? Que bueno, en términos de física y teoría sustractiva y aditiva, bueno, ahí se van muy bien, porque bueno, la dimensión de los colores pues, es una tergiversación del grado de luz, ¿no? ¿No? Entonces, y en términos de química, ¿no? Todos los colores te van a dar negros si los combinas todos, ¿no? O sea, entre más colores le pongas, pues te va a oscurecer la pintura. Pero bueno, ahí en términos de sistema, en términos lingüísticos de categoría, pues es la oposición, ¿no? En términos de terminación, pues es un sustantivo y un adjetivo, ¿no? Pues si un adjetivo, pues eh, uno determina al otro, ¿no? O sea, hay una condición de que si yo digo, no sé, brillante, ¿no? Algo es brillante, ¿no? Entonces hay una determinación. Especificación, pues por ejemplo, es que si yo hablo de plurales en términos de una palabra, es que existe un singular. O sea, no existe, nadie inventó una palabra en plural, ¿no? O sea, debe haber concebido al menos lingüísticamente una palabra singular para que esto exista, ¿no? La S que acompaña muchas veces la terminación, o sea, tiene esto. Por eso en la parte lingüística no entra la parte social necesariamente. O sea, es cómo funciona la clasificación, ¿no? Ya está. Es cuadrado, o sea, no, o sea, porque tiene que ver más con lógica, más que con la estructura, ¿no? Sí, o sea, o por ejemplo, hay veces que se usa muchas veces malamente, ¿no? En algunos textos escritos de antropología, dicen las lógicas. No, o sea, solamente hay una lógica universal del pensamiento humano, o sea, no puedes comparar que haya otra, si hay otras lógicas es que una es lógica y las otras son ilógicas. De su manera de estudiar la antropología, porque para la antropología puede ser como una lógica del universo entero de una cultura. Entonces, pues, Es que se usan mal los términos. O sea, podemos hablar de saberes diferentes, pero no de una lógica diferente. O sea, es como decir que pues, existían razas, ¿no? O algo así. O sea, llegas. Sí, o sea, es que son esos términos que dices, te entiendo, o sea, es que más bien son términos sintéticos, pero no son analíticos, ¿no? Es como pueblos originarios, ¿no? No hay ningún pueblo originario en el mundo, o sea, o sea, en términos de que somos producto de la evolución de una parte seccionada de, a lo mejor, como dicen, de África, y de ahí salieron todos, ¿no? En dado caso serían ellos, pero aún así somos colonizadores dentro de una postura evolutiva homínida, ¿no? Por eso les digo, o sea, los únicos pueblos originarios que yo conozco es el reino Monera, o sea, las bacterias, ¿no? O sea, ellos son los únicos originarios de lo de la Tierra, ¿no? Luego viene el fungi y luego viene los protozoos, ¿no? Ya luego vegetal y luego en el nivel de complejidad, bueno, ahí más bien se diferencia, ¿no? Vegetal y animal, ¿no? O sea, del agua, ¿no? Pero en esos términos, o sea, lo analítico, por eso les digo, que en área social, ya más en esta época, como que hay un fomento como que a desconocer lo que nos dice la evidencia o la ciencia, ¿no?
¿no? En esos términos es cuando llegamos a tener problemas, pero bueno, es una tendencia global, no es gratis, ¿no? Pero en fin. Y bueno, y por modo de constelación, ¿no? Pues son cuando los objetos, ¿no? De un enunciado, ¿no? Objeto directo, indirecto o circunstancial. Estos pueden estar o no estar, ¿no? O sea, bueno, sí debe de estar en términos de un predicativo, ¿no? Un predicado, ¿no? Pero la condición es que puedes poner primero el circunstancial, luego el directo o el indirecto, ¿no? O sea, no hay una. Y autonomía, pues en términos es conjugar dos conjuntos diferentes, ¿no? Por ejemplo, el género y el número, ¿no? O sea, pueden ser, quieren ellas, ¿no? O ella, ¿no? Pero el que yo diga que es ella no significa que estoy hablando de un plural, ¿no? Puedo conjuntarlo, ¿no? O sea, y eso son lo que determina como las funciones. O sea, son algo dentro del corchete, o sea, es muy matemático. O sea, en esta parte lingüística es muy fina, ¿no? Entonces, tendríamos que ver que, bueno, ahorita no me da tiempo de ver muchos ejemplos, pero pues es cosa de pensarlo. Bueno, por ahí dice, por ejemplo, yo puedo decir en combinación, ¿no? Miro su casa, miro su ventana, miro con duda, ¿no? O mira con duda su ventana de la casa, ¿no? Ahí estoy constelando varios contenidos, ¿no? Combinando, ¿no? Pero puedo invertir, miro su ventana con duda de la casa, ¿no? O sea, y puedo quitar uno, mira su ventana, ¿no? Sí, o miro con duda, ¿no? Entonces, ahí es donde tú puedes combinar, ¿no? Entonces, ahí esto es en términos de funciones, ¿no? Y bueno, llegamos a una parte fundamental y que lo vamos a retomar, sobre todo aquí. Son tres elementos que en realidad son cuatro, pero pues bueno, es la materia, ¿no? Es cómo nos comunicamos gracias al aire, ¿no? Porque si no hay aire, no viajan las ondas, ¿no? Eso ya lo planteaba Saussure. Hay una forma que es como, por ejemplo, codificamos en donde si yo digo jabón, pronunció con B, ¿no? Si yo digo jamón, fonéticamente ya identifico que hay una diferencia, ¿no? Pero entiendo la forma fonética, ¿no? Pero hay una sustancia ahí, ¿no? Hay una sustancia en donde dices jabón, jabón de baño, ¿no? Entonces piensas en un jabón. Jamón, no vas a decir jamón de baño, ¿no? Sería muy raro, ¿no? La sustancia cambia, ¿no? O sea, pues la sustancia es como el agua. Entendemos las cosas a través de la forma. O sea, yo tengo la idea de un caballo, pero gracias a la palabra caballo, mi idea está depositada en un significante. Entonces, es la forma la que determina la sustancia. Volvemos a las viejas categorías de Aristóteles. Algo afecta esa idea, ¿no? Incluso desde Platón. Una idea está deformada por la manera en que la realidad nos circunda. Y en ese sentido, es cuando se va a plantear esta idea de expresión y contenido en términos de la expresión como una parte macroscópica y el contenido como una parte profunda, ¿no? Que se van a dividir precisamente en forma y sustancia, ¿no? La expresión está como, se puede ver como materialmente y el contenido es como más, a veces, como abstracto, ¿no? Y aquí tenemos un cuadro, ¿no? Donde tenemos, aquí sí, con los plumones, ¿no? Porque es importante. Aquí tenemos la expresión en donde, por ejemplo, yo tengo la palabra gato, ¿no? Ya no pinta. Y yo, por ejemplo, tengo a ver si ya los voy a... Ya con esto, ¿no? Gato, ¿no? Lo que había descubierto socio, era cuando hablaba de significado y significante, o sea, el significante era como la palabra, era una forma de la expresión y una forma del contenido, ¿no? O sea, el significante era esto y el significado era esto, pero dice
Jensle, en realidad está todo viajando como en un conjunto, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, la sustancia de la expresión es que, por ejemplo, ya acabo de graficar aquí con palabras, ¿no? Gato, usé un plumón, ¿no? No pintaban los otros, pero aquí la palabra, la materia física es la sustancia como de la expresión, pero también lo puedo decir verbalmente, es el sonido, esa es la materia. La forma es como, por ejemplo, se establece, ¿no? De algún modo la concepción, la imagen acústica. Ah, ¿me recuerdas para devolver, no? O sea, la manera en que viaja el sonido, yo ya lo percibo y ya lo puedo identificar en la forma, ¿no? Y la forma, por ejemplo, es que este se está oponiendo, ¿no? A al no perro, al no hurón, qué sé yo, ¿no? O sea, hay una dimensión muy particular en donde gato se opone a estos términos, ¿no? Y la parte de la sustancia es lo que pues, tú piensas en un gato así o qué sé yo, ¿no? Si es negro o de alguna manera, ¿no? Si es un gato dibujo, etcétera, ¿no? La forma es lo que va a subsistir en la parte de la dimensión estructural. Esto va a ser importante porque también cuando veamos las figuras retóricas, hay figuras retóricas que apelan mucho a jugar con la sustancia del sonido, como los metaplasmas, ¿no? Que son el valor fonológico, ¿no? Ruedan las ruedas del ferrocarril, ¿no? Es como una figura retórica que apela al ruido. Hay otras que apelan a la parte sintáctica, ¿no? La forma de la expresión obedece cómo ordenas, ¿no? Un hiperbatón, así como habla Yoda, ¿no? Si quieres ser un buen Jedi, estudiar bueno, ya desordenar el enunciado acostumbrado, ¿no? O un pleonasmo es una forma de sintaxis cuando tiene una intención, ¿no? O sea, sal para afuera, ¿no? Es obvio, ¿no? Pero quieres a lo mejor ser muy enfático, ¿no? Y la forma del contenido, por ejemplo, aquí están los metasememas, ¿no? Que por ejemplo son la metáfora, la metonimia, una sinécdoque, que es la metáfora, pues es la más común, ¿no? Que pues, está sentado en el trono, ¿no? Pues está haciendo del baño, ¿no? Entonces, o ya está en el poder, ¿no? Pero ahí, aun cuando ya no hay monarquía, ¿no? ¿No? O ya está entronado, ¿no? Ya hay, en ese sentido, pues bueno, y hay otra que apela a la sustancia, que es como una parte pragmática. Si el uso de los signos está fuera de ahí, funciona, ¿no? A mí me gusta el cine y hay películas que me gustan, no me gustan, ¿no? Pero por ejemplo, a veces me gustan las escenas, ¿no? Hay una película de estas, de las de Rápido y Furioso, pues así las haga. La primera me llama la atención, pero de todo, ya después de que hacen todo el chorizo, pero hay una escena interesante cuando muere un actor, hay un actor que falleció. Entonces hacen una escena especial para él. Entonces, hasta creo que hay un video de Wiz Khalifa, ¿no? Dicen hermano, no sé cómo va la canción, ¿no? Y que es donde se van los dos autos, ¿no? Pero es muy bonita la metáfora en términos fílmicos, porque lo que están diciendo es que tú siempre vas a vivir en el cine, porque no matan al personaje, ¿no? O sea, dicen, tú vas a vivir tu vida, pero cada vez que te veamos, ¿no? En la película tú vas a estar vivo. Por eso se separan los autos, ¿no? Pero es muy cinematográfico eso. Y eso apela a que tú sepas el contexto de que el actor real murió. Si tú no supieras, pues solamente son dos amigos que se separan, ¿no? Pero apela, aquí es donde quizá entra la parte más hermenéutica, ¿no? Porque ahí es la ideología, lo que pienses, qué significa la amistad. Y en ese sentido y lo digo desde ahorita porque ahorita a que llegue a la parte de Roland Barthes lo vamos a retomar, pero de ahí viene toda esta organización de
de las figuras retóricas. Hay figuras retóricas que obedecen a la materia, y pensándolo luego en la publicidad, pues es cuando deformas el anuncio o deformas la figura, ¿no? O sea, o no sé si han encontrado, por ejemplo, luego una botella gigante de Coca-Cola. Esa es una onomatopeya, por ejemplo, visual. O una sinécdoque, pues es, por ejemplo, nada más poner una mano a toda arrugada, etcétera, para ver la pobreza. Y porque no tienes que poner a la persona. Para los que en algún momento les guste la fotografía erótica, por ejemplo, no tienes que poner genitalidad, ¿no? O sea, simplemente con manos, con simples elementos, puedes describir todo un contexto, ¿no? O estos creo que de la Rosa de Guadalupe, ¿no? Que hay escenas que se prestan al sinécdoque, ¿no? Donde, por ejemplo, acaban de tener dos personas relaciones, nada más ponen como que la ropa interior, ¿no? Ajá, ¿no? Ahí en el suelo, ¿no? Eso es una sinécdoque, ¿no? Es una extensión por no poner a la persona. Y son este tipo de ejercicios, y que muchas veces en la publicidad, eso sí, cuando lleguen a un campo publicitario, no digan, no voy a hacer una sinécdoque acá, ¿no? Porque no les van a entender. La mayor parte de publicidad es empírica, y pues no usan los términos analíticos, científicos, o por así decirlo, ¿no? Eso es más dentro de la parte creativa. O sea, yo hago esto porque está justificado en una figura retórica, que la idea de los franceses en la segunda mitad del siglo XX era que los publicistas como que se academizaran un poquito más, ¿no? Pero estamos hablando de México, donde la publicidad se hace... bueno, la publicidad de los Bachoco, ahí como... Digo, son muy obvias, ¿no? Ahí son aliteraciones. ¿Las de qué? Gandhi, bueno, ahí sí son... Bueno, ahí son, en dado caso, en algunas son metonimias, en algunos casos son aliteraciones, y en algunos pueden ser, bueno, calambures, ¿no? De hecho, lo que llamamos, por ejemplo, albur mexicano, la mitad es calambur y la mitad es metáfora, ¿no? Un calambur famoso en términos creo que fue Quevedo, que le dijo a una reina: entre la flor y el clavel, usted escoja, ¿no? Entonces le estaba insultando, ¿no? De una manera muy, muy, pues muy, muy elegante, ¿no? Entonces, piensen que hay muchos albures mexicanos que conjuntan palabras y son calambures, ¿no? Realmente el albur es un calambur, ¿no? Y muchos otros, pues, sustentan, ¿no? Sustituyen una partícula, ¿no? Pero de aquí, si lo vamos analizando, pues de aquí vienen muchos elementos, ¿no? Aquí ya está explicado, ¿no? Materia, sonidos, ¿no? La sustancia, la forma, la palabra formada. La forma del contenido proposiciona otros contenidos, y la sustancia sigue siendo la parte que tú piensas, ¿no? Porque muchas veces en la misma palabra se van a significar muchas otras cosas, ¿no? Es como, incluso no solamente en la palabra, sino en la parte antropológica, en rituales, ¿no? Por ejemplo, te invito a tomar un café, ¿no? Pues o te invito a comer, ¿no? Y quieres flirtear con alguien, ¿no? Dices, pues que la viste famélica, o que como si no tuviera para comer, ¿no? Y hay un doble discurso, ¿no? Te invito a comer para ver si nos entendemos, salimos, etcétera, ¿no? O sea, te invito a comer, ¿no? Pues tiene una dimensión muy clara en un discurso denotativo, que es ir a comer, pero hay otro doble discurso, que es el connotativo, es que quiero conocerte mejor, ¿no? Y así hay muchas otras metáforas, ¿no? Como vamos a ver Netflix, ¿no? ¿No? Y hay como un doble discurso, un código, y apelas más o menos a que lo debe de entender el otro, ¿no? De aquí vamos a ir señalando, ¿no? Que cómo llegamos a estas palabras de denotación y connotación, ¿no? Aquí, bueno, aquí la forma de la expresión se le puede llamar cenemas, o la forma del contenido pleremas, ¿no? James no hace su propio vocabulario, pero es muy común en los semióticos.
También lo hace Humberto Eco. También hace sus propios términos para entenderle a lo que está explicando. Pero, por ejemplo, aquí puse un ejemplo como de botánica, ¿no? Donde se organizan, por ejemplo, las hojas, ¿no? Una hoja elíptica y una reniforme, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, una simple denotación, o sea, la semiótica denotativa es que nosotros nos comunicamos por palabras simples que significan algo, ¿no? Hay un reloj despertador. La expresión, pues obviamente es la palabra reloj despertador, en materia y sustancia, y la forma ya en su cenema. Y el contenido, pues es pensar, ¿no? Bueno, se opone a otros objetos alrededor, pero reloj despertador, pues tu relojito y lo pones ahí. O bueno, ahora ya ponen el celular, pero antes existía ese objeto, ¿no? Cuando yo planteo en un doble nivel, ¿no? Reloj despertador como una nueva unidad de sentido, ese despertador tiene otra dimensión, ¿no? Que es la connotación, es una doble denotación. Y es que, por decir un ejemplo, ¿no? Esa unidad, ¿no? Veo el reloj despertador como un objeto, pues, aquí es el ejemplo de que puede significar puntualidad, ¿no? Poner el despertador a cierta hora. O puede decir, ay, odio ese trabajo, o voy a ver a esa persona que tanto quiero y por eso puse el despertador para emprender un viaje. Esa connotación pues puede ser a veces cultural o a veces psicológicamente personal, pero en términos de palabra lo voy a ir ubicando. Y hay otra semiótica, ¿no? Que es la que diría como la semiótica científica, que es la metasemiótica, es cuando la ciencia encuentra un objeto nuevo y lo tiene que ubicar una palabra, ¿no? Lo tiene que ubicar en una categoría. Por ejemplo, cuando un botánico encuentra una especie nueva de una planta, ¿no? Dice, ¿dónde lo voy a clasificar? ¿En qué familia tiene sus características? Y entonces ya le da una categoría y una clase, ¿no? Entonces genera una expresión nueva, ¿no? E incluso cuando se inventó el reloj, pues bueno, también pasó lo mismo. Vamos con Roland Barthes. Bueno, no voy a ubicar mucho sobre su vida, lo pueden revisar también en internet, pero bueno, es un filósofo que de algún modo pues fue importante dentro de la trascendencia de la semiología en general, ¿no? Tiene una vasta obra, ¿no? Falleció muy tempranamente, creo por el 79 o el 80, creo, en un accidente o algo así, y pues bueno, dejó mucho vestigio sobre la parte semiótica. De hecho, él ensalza la semiología. Saussure decía que la semiología se iba a comer a la lingüística, y Roland Barthes dice, hay una ciencia que debemos de ir perfilando que se llama la astrología o la ciencia de las divisiones, que es la que va a estudiar a la semiología, ¿no? Porque lo que se hace en semiología es separar las cosas. O sea, un objeto que te interesa, lo separas y lo comienzas a analizar desde un punto de vista. Entonces, de esa dimensión, la parte de Roland Barthes, pues a veces se confunde más como una especie de simbolística, porque trabaja mucho las relaciones que se hacen entre objetos y la palabra, ¿no? No va a dejar este carácter translingüístico porque dice, a través de la palabra es como significamos cualquier cosa, ¿no? O sea, usamos la palabra para decir el signo pared o el signo X, ¿no? Va a trabajar muchas veces con la parte visual, ¿no? Se va a trabajarlo como una parte de la cultura pop, etcétera. Y pues bueno, aquí es donde dicen, ¿no? La astrología o ciencia de las divisiones, y pues bueno, no deja de ubicar la parte translingüística. Va a trabajar con la moda, ¿no? Y aquí, pues bueno, en el texto del sentido de la moda, va a trabajar con esta parte del análisis connotativo y denotativo. Va a implicar que existe a cualquier revista de moda, pues existe un objeto natural, ¿no? Que es el vestido, etcétera. Se le toma una fotografía o se le hace un dibujo, hay un lenguaje ahí gráfico, pero siempre va a estar acompañado de una palabra, ¿no? En los anuncios siempre va a estar como plagado de que vestido rojo de satín, ¿no? O etcétera, ¿no? La connotación que puede dar también como que la imagen que uno da cuando se viste con algo, por ejemplo, un vestido, vamos a decir, una fotografía pues, a las o algo así. Claro,
Él habla del sistema mundo, o sea, como si de cómo está ubicado, por ejemplo, la moda. O sea, la moda es como una característica del conjunto del universo. Y la moda dice mucho dentro de la relación que eso implica en términos lingüísticos, ¿no? Porque dices, esto está de moda, ¿no? Esto se está usando, ¿no? Pero incluso hay un género, ¿no? Si es arte contemporáneo, por ejemplo, en términos de modas, ¿no? Si es, por ejemplo, puede connotar cierto tipo de clase, puede connotar, por ejemplo, si es un vestido elegante, si es un vestido kitsch, por ejemplo, ¿no? El mal gusto, el buen gusto del mal gusto, pero lo ubicas, ¿no? Así como veíamos el ejemplo del despertador que puede implicar el significado de puntualidad, puedes ver un vestido, puede significar elegancia, o puedes decir mal combinado o feo, ¿no? Una característica que a lo mejor nos da más un juicio estético, ¿no? Y aquí es donde son las tres estructuras: vestido real, vestido gráfico y vestido verbal, ¿no? Aquí voy a adelantar más que nada como que a los tres elementos, ¿no? Que es de expresión y contenido. Aquí es una reiteración de lo que ya vimos, ¿no? Para ver cómo funciona la dimensión, pero por ejemplo, funciona mucho la retórica aquí, ¿no? O sea, bueno, vamos con un ejemplo por acá. Ubica en términos de cómo nos anuncian un vestido. Por ejemplo, dice, hay un objeto que es, no sé, por ejemplo, ahí es un pantalón, ¿no? El soporte del pantalón, pues bueno, puede enfocarse de acuerdo al anuncio, porque ahí volvemos a lo mismo, James, hay que analizar el anuncio y tenemos que ubicar, bueno, estoy vendiendo un pantalón de mezclilla. Entonces digo, pantalón de mezclilla, ¿no? Y la variante, ¿no? Es lo que dice, puede ser azul, rojo, etcétera, ¿no? Eso te lo va a dar el discurso, no la realidad. O sea, porque podemos ver la misma composición. O sea, yo podría eh, decir pantalón azul de mezclilla, ¿no? Como que si mi soporte fuera lo azul, ¿no? O eso le quiero dar como que el énfasis, pero vamos a lo lingüístico, no a lo real, ¿no? Para que no se confunda. Eso sí, el objeto, pues es obviamente lo que están vendiendo, ¿no? Y la variante dentro del discurso es qué es lo que le da menos importancia, pero hay una serie de elementos de oposición, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos pantalón para dama, tejido elástico tipo mezclilla, ¿no? Y el pantalón, pues obviamente, pantalón para dama ya me especifica que solamente están vendiendo, es una marca que nada me define que es un vestido para dama, ¿no? Que sería el objeto, ¿no? Aunque también podría, si fuera una gran marca, podría ser pantalón para dama azul, nada más, ¿no? O sea, el soporte sería que tiene un corte para dama, ¿no? Y azul es como la variante. Pero aquí en el enunciado es lo que tengo que analizar. Y eso me va a dar sentido con la correspondencia vista, ¿no? Entonces ahí es donde yo digo, las palabras tipo elástico definen o caracterizan el pantalón que se especifica, ¿no? O sea, ahí sería el soporte, ¿no? Como que el énfasis, ¿no? Y el tipo mezclilla es como que la variante, ¿no? Y que no necesito compararlo con otro pantalón, o sea, en términos de la marca, ¿no? Pero dentro del enunciado es lo que menos, en términos del español, como está estructurado, porque ya vemos que en el inglés luego hay otra estructura sintáctica, a veces ponen primero los adjetivos y luego cierran con el sujeto, ¿no? O lo que está afectando, ¿no? Y así podemos ver, por ejemplo, ¿no? Si el enunciado nos dijera pantalón para dama rojo, pantalón nuevamente es el objeto, para dama, ¿no? Enfatiza el corte, ¿no? Y el rojo, pues es lo que afecta al final, es la variante, ¿no? Este es un análisis muy básico, pero pues bueno, ubica como la parte visual. Luego Roland Barthes trabajó mucho con la parte de la fotografía, ¿no? Tiene un libro sobre la retórica antigua, ¿no?
Y pues bueno, aquí lo importante es un texto fundamental que es de la retórica de la imagen, precisamente donde habla de estos dos aspectos, ¿no? La denotación y la connotación. En la denotación de un cartel, por ejemplo, siempre podemos ver, la denotación es como la descripción de lo que vemos, ¿no? No sé, un anuncio con tales cosas, tiene esto, etcétera. Y la parte verbal también es una denotación, en el sentido literal, ¿no? Y la connotación es qué es lo que interpretas más sobre lo que estás viendo, ¿no? Si enfoca, por ejemplo, pobreza, riqueza, ¿no? Cualquier cosa. Y todo lo que deriva, ¿no? Obviamente trabajo con un anuncio ahí de pasta, ¿no? Que es los 3 mensajes que él señalaba como lo lingüístico, lo icónico codificado y lo no codificado, ¿no? En lo verbal, ¿no? Pues hay veces que puede ser como un anclaje o un relevo, ¿no? Anclaje es porque cuando no entiendes mucho el mensaje, pues te dice, bueno, estoy anunciando pasta, ¿no? Los anuncios de Palacio de Hierro siempre son de anclaje. Cuando ves la palabra Palacio de Hierro ya sabes que es una tienda de artículos, pero ya te ancla que se habla de una tienda, ¿no? Si no te pusieran el nombre de Palacio de Hierro, quién sabe qué acabo de ver, ¿no? Porque, por ejemplo, la última campaña de Steve Maiden, literalmente es Steve Maiden, y la modelo está atrás y el zapato. Bueno, ahí sí, pero algo te debe decir que Madden, ¿no? O sea, Madden te tiene que decir ya la marca y eso ya te ancla. Y ahí, por ejemplo, es un claro ejemplo de una hipérbole, ¿no? Una exageración de algo, ¿no? Cuando ves el zapato. De por sí, la publicidad de Madden es muy de hipérboles, ¿no? Que las ponían como muñecas así, delgadas y cabezota, ¿no? Pero eso identifica muchas veces a la publicidad. La publicidad de Coca-Cola ha pasado muchas etapas, ¿no? Creo que en los 80, los 90, como ya estaban muy bien posicionados, experimentaron mucho, porque ya nada más era decir Coca-Cola y podías hacer el comercial así que quisieran y ya era Coca-Cola, ¿no? Después de las crisis, obviamente, de la salud, etcétera, como que tratan de replantear mucho el sentido, ¿no? Coca-Cola, ¿no? Y como obviamente ya le han reducido azúcar, ya no están tan dulce como antes, porque le ponen, creo que stevia, creo. De por sí, bueno, yo Coca-Cola nada más la tomo cuando me siento mal del estómago, porque en realidad es un té creo que es un té de pasote. Se hace, pero dicen que el acto con limón, cuando uno yo no sé, desconozco, pero he escuchado mucho. Pues, bueno, ahí en términos bioquímicos, los carbonatos regulan. El carbono, de hecho, recuerden que pues cuando hay todavía gente que a los frijoles le pone pasote, pero también tortilla quemada, para compensar obviamente las flatulencias, etcétera. Absorbe. El carbono todo lo que es principio de carbono, pues, regula o equilibra. Entonces los refrescos por el carbonato más o menos trata de equilibrar. Obviamente si es una infección marca salmonela, pues no te va a ayudar, ¿no? Pero sí es que, o sea, la posición que tiene es súper fuerte, lo que aparte como que busca siempre. Bueno, yo también me pongo mucho a analizar, sobre todo en Navidad, fuertísima y a mí la verdad me gusta muchísimo. Pero sí, por ejemplo, le enfoca como que Coca-Cola es parte de un momento ya como sabe llegar Claro. Sabe que el producto, ya es reconocido, visualmente también tiene que estar como muy recordado, y que si consumes Coca-Cola probablemente este es un momento familiar y que es para ti, te va a ubicar. Sí, ahí tiene mucho el fundamento de la marca, que en realidad, pues bueno, una cosa es el producto mismo, ¿no? Porque son varias marcas dentro de una misma compañía, ¿no? Coca-Cola es como la marca líder, ¿no? Pues tiene todo Fanta, Seven, ¿no? Ajá, que la Fanta tengo entendido, la Fanta era alemana, ¿no? O sea, la compró la Coca-Cola. Entonces, así, de hecho, la Fanta creo que era la
la marca como del Führer, creo, mal no recuerdo, en la Segunda Guerra Mundial. Pero digamos que lo interesante de todo esto es que pues Coca-Cola no pierde en ese sentido, ¿no? O sea, tiene muchas marcas con las cuales posicionarse, ¿no? Creo que también manejan, creo que el Sidral Mondet, ¿no? No, ahí sí. O no sé, o no sé, porque la otra es la de Pepsi, ¿no? Pero Sí, le hacen confianza. sí, o sea, pero realmente a lo que vamos es que apelan mucho, ¿no? Como es un icono, ¿no? Que se ha vuelto como el refresco icónico y la comida familiar, ¿no? Apelan mucho ahí a la parte de la connotación o la parte como, ahí en términos lingüísticos, a la parte del relevo, ¿no? De la familia, etcétera, ¿no? O sea, ya entiendes que es Coca-Cola, pero te da una información, entonces el relevo ahí funciona muy bien, ¿no? Y llegábamos, bueno, a la parte, obviamente Roland Barthes por ahí habla del anuncio de de pasta, ¿no? Y comienza ya a hablar de figuras retóricas. La retórica como tal, dentro de la misma guía de Barthes, dice que está determinada en 5 elementos. La inventio, que es como la parte donde uno genera una hipótesis sobre qué vas a hablar, etcétera. La dispositio es cómo ordenas el discurso. La elocutio, que son los tropos o las figuras retóricas que vas a usar para armar tu discurso. Y hay otras dos que desaparecieron con el tiempo, porque originalmente era para la oratoria, que era poner en acción esas palabras y la memoria, ¿no? Cuando llega Cicerón y Quintiliano, ¿no? Retoman lo retórico, pero a nivel escrito. Entonces la actio y la neme, pues como que se perdieron. Luego en la Edad Media, pues Agustín de Hipona lo hacía más bueno, todos ellos lo hacían como en un carácter pedagógico, ¿no? Para que uno entendiera mejor un mensaje. Entonces, dentro de esta dimensión retórica, pues bueno, la retórica moderna pues, se retoma por ahí por Perelman, Grupo Mew, etcétera. Y por ahí un francés también retoma la parte de ubicarla como la parte de la publicidad. Y en ese sentido, pues bueno, esta organización que lo que le llaman las metábolas o las figuras retóricas, pues bueno, vemos esta correspondencia de la expresión y contenido nuevamente, ¿no? Los metaplasmos, los metataxas, los metasememas y los metalógicos, ¿no? De hecho, pues bueno, aquí tengo una serie de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, primero de los metaplasmos que ubican en la parte verbal, ¿no? De hecho, bueno, ahí por mnemotecnia luego me las aprendí así como las letritas, pero bueno, ahí eh, ahí sí, para acordarme de los metaplasmos, le ponía creo que Pepa Samoa, ¿no? Prótesis, epéntesis, paragogia, féresis, ¿no? Síncopa, copo, y ahorita vemos lo que es metatesis, etcétera, ¿no? Dentro de la perspectiva teórica, muchos autores el grupo Mew, por ahí el Mikao, etcétera. Las figuras retóricas se pueden subdividir en la parte de que si estas pueden tener elementos de adición o de quitar algo de una palabra o de cambiar algo o de transformarla, ¿no? Entonces, en estas primeras de metaplasmos, pues es como alterar una palabra que ya existe, pero aquí es como rimbombante el sonido, ¿no? Una prótesis, en términos, para una palabra, yo tengo ahí la palabra tenedor, y yo le digo ahí patenedor, ¿no? El PA no significa nada, ¿no? Pero es como a lo mejor, no sé si ustedes jugaban este código luego de FF o FF, que realmente nada más duplican la sílaba con FA o F, o sea, como suene, ¿no? Y hacen como que un código, ¿no? Pero en realidad es un juego de adiciones ahí, ¿no? Entonces, hay muchas palabras que por el uso cotidiano se han quedado así, pero si yo quiero inventarme un metaplasmo, ¿no? En vez de decir tenedor, patenedor, ¿no? O luego, entre niños, ¿no? Dicen,
hay veces que usaban como que el prefijo choco para hablarle a un amigo, ¿no? Como un buen amigo, ¿no? Choco Juan o Choco Pedro, ¿no? Así como X, ¿no? Por ejemplo, los Picapiedras, ¿no? Roca, no sé qué, ¿no? O sea, todo era rock, ¿no? O sea, como el roca cuaderno, ¿no? O el roca asiento, ¿no? Ese es, por ejemplo, también el bati, el Pumabús es una prótesis, el batilibro, o el bati, vaso, ¿no? O sea, es la batileche, pobre Shaggy, pero en fin, en fin, entonces, en ese sentido, pues bueno, tiene toda bueno, ahí sería otra figura retórica, ¿no? Pero bueno, en final, estaríamos hablando de una metáfora también, pero bueno, pero en términos de metaplasma, pues es una prótesis, ¿no? La epéntesis es que si va en medio de la palabra, y la paragogia va al final, ¿no? La féresis, pues es quitarle al principio, en medio o al final, ¿no? Y ahorita a veces es muy lingüístico, pero cuando lo pensamos en visual, o sea, va a ser muy, muy bonito porque comienzas a pensar en la creatividad de cómo traducirlo a la parte visual, ¿no? Una metatesis, pues, es como jugar con los mismos sonidos, pero de otra manera, ¿no? Tenedor, yo uso las mismas palabras, ¿no? Creo que se les llaman palindromas, creo, cuando usas las mismas letras de una palabra para armar otra, creo. Pero ahí tienes, por ejemplo, en vez de tenedor, digo un docten, ¿no? Una figura de intercambio, pues una onomatopeya, pues son los sonidos, una literación rueda en la rueda del ferrocarril, una anadiplosis es comenzar con la misma palabra con la que termina. Miro tu rostro, rostro es tu luz que miro, ¿no? Hay veces que cuando hacen luego las crónicas, ¿no? O a muchos les gusta comenzar con una frase y terminar con la misma, ¿no? Porque, bueno, las crónicas se juegan mucho como la parte como medio literaria y es un juego muy bonito en la parte retórica cuando estás hablando de una experiencia, ¿no? Vas a un pueblo mágico, etcétera, ¿no? Y haces toda una... Y aquí llegamos bueno, aquí estas todavía son metaplas, bueno, esta era otra, ay, paronomasia, ¿no? Reja roja, ¿no? Como un sonido que es muy reiterativo. Y aquí vienen como los metataxas, ¿no? Que es la inversión, ¿no? Un hiperbatón, ¿no? Si, si, es- si aprobar quieres tú, estudiar, deberás hacerlo, ¿no? O algo así, ¿no? Una elipsis es como suprimir, o sea, elementos que ya no debo de ser tan específico. Por ejemplo, pues salí de mi casa y llegué aquí a la facultad y no explicas todo lo que hay en tu trayecto, ¿no? Pleonasmo, ¿no? Pues obviamente cuando es muy reiterativo. Puede tener, no hay que perder de vista que las figuras retóricas deben tener una intención, porque pueden verse como errores gramaticales o errores de sintaxis, pero si tiene una intención, van a jugar, ¿no? Por ejemplo, en un metaplasma no sé cómo se llamaría como tal, por ejemplo, la pexi, pásame la pexi, ¿no? Como en C, porque juegas ya con un sonido. Es como una literación, ya, ¿no? Una deformidad, ¿no? Pero que ya se toma como bien. Bueno, de hecho la pizza, o la pizza, que, o la pizza, ¿no? Dices, bueno, hubo una época en donde no se dice pizza, ¿no? Entonces, vamos a lo mismo, ¿no? Bueno, ahorita que lleguemos a los metacionales, vamos a hablar de la famosa quesadilla sin queso, ¿no? Pero una anáfora es como repetir una palabra, ¿no?
miro tu rostro, miro tus ojos, miro tu belleza, miro es como que la parte que repito, ¿no? La silepsis se usa mucho en la redacción de encuestas, cuando dicen la mayor parte de alumnos asistieron a clases, pero ahí el sujeto no corresponde al verbo, ¿no? Porque si es la mayor parte de alumnos asistió, pero en las encuestas muchas veces como el 85% de personas votaron, ¿no? El 85% de personas votó, ¿no? O sea, ambas son correctas, pero la segunda, la que tiene la figura retórica, se ha aceptado, ¿no? Porque le estás dando énfasis al objeto que está determinando el sujeto, ¿no? Es una posibilidad, pero se entiende, ¿no? O sea, pero es una figura con intención. Y aquí vienen como que las favoritas, ¿no? La comparación, por ejemplo, Juan es bien perro para calificar, ¿no? Etcétera, ¿no? Lo estás comparando, o es como un perro, ¿no? Que es más bien, sería lo correcto, ¿no? Como comparación, es como un perro para calificar, que estás diciendo, pues, no, nunca he visto un perro calificando, pero es una visión como muy, que sustituye, ¿no? Si ya digo Juan es perro para calificar, sí es una metáfora, o Juan, eh, Creo que es una también está no, ¿para qué? ¿No? Por eso, si yo paso la mesa para hacer un trabajo, pues yo tendría que ser como profesor, que tocas y con las dos, pero exacto. Sí, sí, sí. Sí, o puede ser el gañán que está en el tendedero, ¿no? Es que está ahí acosando a las alumnas, ¿no? Entonces, es bien perro, ¿no? O sea, ni te acerques. O sea, en esa parte es una. Pero sí, nada más que cuando hablamos de comparación, es como, ¿no? Cuando dices es perro, ya es metáfora. Ahí ya, porque ya le estás dando la sustitución. En vez de decir Juan es difícil, o es complicado, o Juan es acosador, ¿no? Entonces sustituyes acosador por la palabra perro, ¿no? Metonimia, la famosa quesadilla con queso o sin queso, ¿no? Quesadilla, pues obviamente en términos del valor, o sea, originalmente llevaba queso, pero por uso cotidiano, ¿no? Pues alguien se le ocurre, pues ya no le pongo queso, ¿no? Y nada más le pongo el otro contenido, ¿no? Y se quedó la palabra metonímica, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, pues cuántas vacunas actualmente se hacen con vacas, porque antiguamente eran los anticuerpos que tenían relación con la cuestión vacuna, ¿no? Y se hacía, pues, como se hacen las vacunas, ¿no? Tomar del del huésped, ¿no? O del el líquido, ¿no? Y hacer como que el virus debilitado, ¿no? Pero pues antes era el caldo de cultivo, eran las vacas. O cuántas personas actualmente les pagan con su salario, ¿no? O sea, son palabras que se han deformado. Entonces, es válido hablar de la quesadilla sin queso. O sea, términos metonímicos, porque así ya tiene unos, o sea, que etimológicamente pues haya desvariado, pues es otra cosa, pero metonímicamente funciona. O es como el mal de Parkinson, no es que Parkinson te lo haya contagiado, ¿no? Es más bien que esa persona descubrió esa enfermedad y le pusieron su nombre, ¿no? Es una metonimia, ¿no? Entonces, cuando dices voy a comprar un Picasso, pues no vas a comprar una persona que se llame Picasso, sino que es una pintura de Picasso, ¿no? La sinegro, que voy a tomar su mano en matrimonio, ¿no? No te vas a casar con dedos, el de los locos Adam, literalmente, ¿no? Pues la mano era, porque además habla de toda una cuestión ahí como de, que pues bueno, ahorita ya, vas a una disco y ves reggaetón y pues ya, ves todo, ¿no? Entonces la verdad es que ya toda esa parte de la elegancia ya se ha perdido, pero bueno, una prosopopeya, pues es obviamente cuando dices, eso es más figurativo, ¿no? En la literatura, ¿no? Mi muñeca me habló y me dijo cosas, ¿no? Una muñeca no habla, ¿no? Como también le dice, ¿no? Que creo que en una de las obras de ustedes, no habla, estás loca, ¿no? Estás loco, ¿no? No te puede hablar, ¿no? Es una visión, ¿no? Prosopopéyica, ¿no?
las películas pues, trabajan mucho con eso también, ¿no? El oso Ted, pues sí, bueno, la Annabelle, Chucky, Pero me acordé, bueno, en el fondo de cuando yo estaba una tía me regaló un cassette que se llama No se puro cuento. Hay un cuento, todos son de terror, pero hay unos que narraban ahí varios personajes artísticos, ¿no? Y él, esta María, narraba de la muñeca, ¿no? Pero estaba buenísimo, o sea, se los recomiendo porque aparte hay unos que son como culturales, entonces ahí ella va narrando como sus muñecas levantadas de pantalla. Digo, me acordé ahorita por eso. Sí, o sea, es que en la literatura, bueno, sí es que cuando llegamos a la parte de la dimensión de la fenomenología, ¿no? Hay una condición que es real para la conciencia. Para tu conciencia tú lo estás viendo. El, hay muchas cosas figurativas que pueden tener sentido. Y funciona así, que al final siguen siendo conflictos humanos. O sea, la mayor parte de fábulas, ¿no? Plantean problemas muy profundos de la humanidad, de la moral, ¿no? Etcétera, sí. ¿No? Entonces, así funciona. O sea, no importa que sean robots o las tortugas ninja, cuando ves en la cuestión dramática, si obedece a los patrones humanos, pues, no importa cuál sea la persona, ¿no? O sea, hay una humanificación, ¿no? Y eso es lo que funciona muy bien en esta sentido, ¿no? Muy bien. El hipálague, pues es como decir, se fue volando, ¿no? Se fue volando en la clase porque iba el trabajo, ¿no? Pero nadie vuela, que yo sepa, ¿no? Literalmente, ¿no? O sea, le das una característica adjetiva que no debe tener la persona y le das esa condición. Un oxímoron, bueno, son muy jóvenes, pero pues a lo mejor antes existía un cantante que se llamaba Nelson Ned, que le llamaban el gigante de la canción, y era un chaparrito, ¿no? Entonces ese era un oxímoron, ¿no? Entonces desde ese punto de vista, pues es que funciona ya casi vamos a acabar. Seguimos con las últimas, que sería el apóstrofe, la antítesis, la alegoría, la gradación. El apóstrofe pues, es como en Hamlet, de repente el personaje, oh, Dios, etcétera, bla, 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 y el diálogo, ¿cómo se llama? El soliloquio no aporta, bueno, sí aporta en términos para conocer el personaje, pero no en no en la acción, ¿no? O sea, es como que un paréntesis, ¿no? Un apóstrofe es también, son cosas que están fuera, ¿no? Parece que le está hablando a alguien, ¿no? Etcétera. Cuando se hacen ejercicios como de la cuarta pared en las series, son apóstrofes, ¿no? Lo acabo de decir hace un ratito, esta de rápidos y jariosos, ¿no? 8, ¿cuál es donde está el amigo que se va a otro lado? Es un apóstrofe, es un homenaje al actor, ¿no? La antítesis, pues como figura de edición, pues es obviamente salió para adentro. Así como que, en términos de películas, es como pensar en películas de David Lynch, ¿no? Luego son como que muy contradictorias, no sabes qué es o no es, o de Buñuel, ¿no? Del perro andaluz, ¿no? Entonces, como cosas por ejemplo, una persona que se esté quemando con agua, por ejemplo, ¿no? Son como cosas contradictorias, pero dependes mucho del contexto del el usuario del signo, o sea, de la usanza de una alegoría, por ejemplo, si conoces, por ejemplo, bueno, si yo usara, ¿no? En verdad os digo que si la retórica usasen, dichosos ustedes para el reino de los signos, ¿no? Pues, ¿no? Estaría hablando en un lenguaje bíblico, ¿no? Es una alegoría, ¿no? Estoy haciendo como copiando, ¿no? El estilo, ¿no? Una gradación, pues en términos verbales, es como cuando una persona eh, hablas como una evolución hacia bien o hacia mal, ¿no? Trabajó toda su vida, come,
Bueno, Breaking Bad, sí, en términos de ver cómo se va degradando el personaje, sí. Ahí me costaría más trabajo como decir, pues bueno, de canceroso, se volvió mafioso. Habría como que ver cuál fue la transición, ¿no? Para que no quede como elipsis, ¿no? A como decir, de maestro bioquímico, y comenzó a hacer experimentos a metanfetamina, se hizo con dinero, conocía la mafia, se hizo malo, etcétera, ¿no? Y es todo, y lo explicas, ¿no? La hipérbole, pues es una exageración. ¿Ya viste los tamaños zapatotes que se trae, ¿no? Es como decir, sus zapatos nuevos, ¿no? O zapatos italianos, ¿no? Dices, ¿no? Así como que muy caros, ¿no? Igual no le quedan, ¿no? Como al Cantinflas, ¿no? Pero los quería usar porque eran caros, ¿no? Eh, una ironía, pues bueno, aquí, bueno, la ironía se confunde con otra que es el sarcasmo, pero la ironía es simplemente hacer como alusión al contexto de la persona, ¿no? Ahí es todo un debate, ¿no? Que hasta dónde la ironía es como describir, ¿no? El sarcasmo puede ser como más paralingüístico, ¿no? Pueden ser efectos que dicen, uy, es millonario, ya lo viste, ¿no? Así como que está todo desarrapado, etcétera, ¿no? O mira, mira la persona que es bien honesta, ¿no? Y ahí se juega más como con el contexto de la situación, ¿no? La litote es como decir, pues no está tan mal lo que me serviste, ¿no? Pero así como que, ajá, o sea, como que dices lo contrario, afirmando otra cosa, ¿no? De como que en vez de decir está bien, dices, pues, no está tan mal, ¿no? Paradoja, pues ahí se parece mucho a la parte de la antítesis, ¿no? Es, pues precisamente, ¿no? Salir para adentro, etcétera, pero ahí, bueno, en la antítesis más bien se tiene que explicar como que las cuestiones opuestas, ¿no? O sea, eh, aunque aunque estamos en el segundo piso, la persona bajó aquí arribita, ¿no? Algo así. Es como esa parte. Ahí se puede confundir con entre paradójico, ¿no? En términos lingüísticos. Y aquí vienen los ejemplos visuales, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una anáfora o catáfora porque se repite el mismo cuadro, ¿no? Bueno, sería una alegoría a Andy Warhol, porque bueno, sí hay una pintura creo que de Marilyn, pero no es exactamente eso. Sí, sí, sí. Sí. Lo que hizo Andy Warhol también sería una alegoría a la actriz hollywoodense. Buen punto. En lo visual no existe una sola una figura retórica, pueden ver varias. Depende qué es la explicación. Lo que a veces se evalúa es cuál es la figura, cuál es la correspondencia y cómo se aplica, ¿no? Por eso es más generador de creatividad, más que, o sea, sí es analítico, si van a hacer una tesis, etcétera, pero a lo que voy es que cuando estén siendo, si es que se dedican a la publicidad, les va a generar como ideas, ¿no? Ayuda mucho, ¿no? Y claro, o sea, puede ser una alegoría, pero ahí en dado caso también es una metáfora porque Marilyn Monroe no está ahí, ¿no? O puede ser metonímico en términos de que es de una fotografía que copia, ¿no? En una síntesis de figuras, esa parte, ¿no? Y también una sinécdoque porque es la cara, no es el cuerpo, ¿no? Ahí vemos varias, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver una prótesis, una síncopa, una onomatopeya visual y una hipérbole, ¿no? Una prótesis porque, híjole, se ve un poquito, no, está bien, ¿qué más es esto? Mmm, cuando ven el video lo van a ver mejor, pero es una botella en donde está aquí un campo vacío, ¿no? Y está aquí el cartel, ¿no? Y aquí está Pepsi, ¿no? Pero es una figura en tercera dimensión donde aquí está vacío, aquí está el paisaje, ¿no? Entonces aquí es una prótesis porque rompe el cuadro que vemos, ¿no?
Entonces está en relevancia, ¿no? Es una onomatopeya porque retoma la realidad de la lata, la hace gigante. Bueno, ahí es también una hipérbole porque lo hace gigante, pero copia el diseño original como un objeto nuevo, pero al recortar esta parte también es una síncopa, ¿no? Porque carece de, está cortando algo del centro. Y pueden decirse más, bueno, ahí, pero aquí lo relevante o lo que llama más la atención es que es un objeto de relieve. Y es así como más o menos funciona. Bueno, aquí es como la anadiplosis, ¿no? Y la epanadiplosis, ¿no? Como que una figura que comienza de una misma manera termina o está al centro de algo, ¿no? Ahí es como muchas veces como figuras geométricas puede funcionar, ¿no? Nada más que no encontré alguna cuando estaba haciendo la presentación, pues bueno, fue lo que se me ocurrió. Aquí es como una paronomasia, porque hay dos estilos que emulan como que lo mismo, el mismo estilo, ¿no? Como reja roja, pero ahí yo estoy viendo dos pinturas muy similares, ¿no? Y pues, no sé si una de ellas, creo que si las dos son de Van Gogh, pero no me acuerdo si la segunda no era, pero puedo decir, estoy haciendo también alegoría, ¿no? Al estilo. Hay gente que le gusta pintar como el estilo Van Gogh. De hecho, la exposición que han hecho como en tercera dimensión de Van Gogh pues, es una eh, es una literación en términos, porque estás en la inmersión, el arte como de instalación es una literación. Y así hay varias, ¿no? Este es un pleonasmo, ¿no? Así como decir, pues sí, ya, bueno, no se ve, están ahí levantando como una Biblia, de la palabra, ¿no? Según debe decir. Pero pues es una reiteración. De hecho, cuando un sacerdote pone es la palabra, ¿no? La sagrada palabra, si ya lo estás leyendo, ¿para qué lo dices, ¿no? Esta es una comparación cuando vemos dos objetos parecidos, ¿no? Una figura de repetición. También puede ser comparativamente, no es, ¿no? O sea, cuando digo Juan no es como un perro, ¿no? Etcétera, también puedo decirlo, ¿no? Aquí las manzanas no pesan como las naranjas, ¿no? Estoy comparando. Bueno, hay una sinécdoque, ¿no? Puede ser las manos, ¿no? Los guantes, ¿no? Etcétera, la metonimia, ¿no? Salieron los guantes sucios de la jornada. Lo que pasa es que, bueno, para hacer la tarea, Ajá. yo pensé en una fotografía, pero quería saber sobre esa yo puedo. Sí, o sea, tú puedes hacer el cartel y puedes, pero Es que prácticamente ya está, o sea, en términos de construcción de cartel sería lo importante decir, qué decir, por ejemplo, si es una fotografía de un paisaje, pues puede ser como pueblo mágico o algo así. Ahí como lo acompañas con la parte verbal. Si es algo así si es un paisaje, pues puedes decir es una literación, poner ahí el relevo en términos de Roland Barthes. Si es una persona, pues a lo mejor, recordamos que un cartel debe tener una intención, vamos a tratar de dar un mensaje. Entonces, ajá, hay fotografías que se usan, por ejemplo, para el cáncer de mama, ¿no? Que dicen que están así, y entonces se enfoca que dices, cuídate, ¿no? Entonces, aunque hay una intención, si hay un comportamiento de la persona, ¿no? O que está fumando, puedes anunciar cigarros o puedes decir no fumes. Ahí recordemos que el cartel debe tener una intención. Y lo que tienen que hacer es precisamente cómo se establece este elemento, ¿no? Y pues prácticamente, pues bueno, ya estamos cerrando aquí, pues todo el impacto de Jenner a todo esto, pues nos da el sentido de que, pues bueno, de ahí parte la base para ver esta separación. Y pues bueno, realmente con esto terminaría, ¿no? Voy a
dejar de compartir pantalla. Y pues no sé si tengan alguna duda, comentario, pregunta, díganme ustedes, dudas para los que no han entregado actividad y temporada para que gracias, ¿no? Para que todavía lo puedan entregar. Entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario. No sé si el... Nos hace como tener un poquito de más análisis precisamente con todas las cuestiones, sobre todo publicitarias, o cualquier cosa que sea visual, yo creo que después de estos aspectos, pues vamos a un poco más, vamos a mirar con más, o sea, más detenimiento, ¿no? Entonces creo que ya no vamos a volver a mirar los carteles igual. Bueno, por ahí dice que cuando nos invitan al cine los comunicólogos, pues somos un fiasco cuando estamos acompañando a alguien porque nada más les spoileamos la película o le perdemos mucho el sentido a muchas de estas cosas. Bueno, no es, o más bien le encontramos el sentido y lo decimos. Entonces, pero espero que este tema haya sido un poquito más aterrizado, ¿no? Digo, es mucha teoría, sí lo sé, pero la idea es que realmente de esto pudiéramos partir como que tiene una línea práctica, ¿no? Entonces, eso sí, recuerdo que el publicista, pues no, se le dicen una sinegro, que es, pues, no, porque regularmente quien trabaja luego en publicidad, pues son de merca o de administración y pues lo analítico no les interesa, lo que les interesa son números, quizá un psicólogo podrá ahí hablar de algo, pero no. La publicidad se hace muy empíricamente aquí, en términos, o sea, sí hay egresados intelectualizados, pero no, hazme un pleonasmo, ¿no? De cartel, no, eso, nunca lo he escuchado que yo sepa, ¿no? Pero sí permite guiar, ¿no? Cuando lo sabes hacer, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? Muy bien. Pues entonces terminamos esta sesión. Ya me iba sin señalar apellido. Ajá. ¿Quién más participó por ahí? Zabaleta. Chagala, ok. ¿Alguien más que haya participado por ahí? Ok. Entonces nos estamos viendo para la siguiente sesión en 15 días y pues bueno, que tengan feliz y excelente fin de semana. Esto lo subo mañana. Gracias. Hasta luego. Luego. Gracias. Okay. Hasta luego.